Hablaremos de disfunción diastólica y su abordaje simplificado desde la ecografía. Mi nombre es Edison Benavides y soy residente del programa de anestesiología. Hace 15 años la revista Heart publicó este editorial donde mencionaban cómo es lógico encontrar algunas anomalías de la función sistólica en aquellos con insuficiencia cardíaca diastólica, así como está bien establecido que la disfunción diastólica es una parte integral de la insuficiencia cardíaca sistólica. Vemos cómo estos conceptos que se entrelazan hacen parte aún de un escenario con un reconocimiento clínico que no es el adecuado, es de hecho pobre. El incremento de la expectativa de vida de los pacientes está relacionado con el incremento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Estos datos están además respaldados por el hecho de que los dispositivos de cardiodesfibrilación implantables han incrementado el número de pacientes en cuanto a su sobrevida y su insuficiencia cardíaca. Cerca del 54% de estos pacientes tienen la disfunción diastólica como uno de sus principales desencadenantes. Y vemos cómo al comparar con la población normal, la esperanza de vida se encuentra disminuida. Muchos de estos pacientes son pacientes que cursan con hipertensión arterial crónica y que empiezan a generar cierto grado de intolerancia al esfuerzo. Es la disfunción diastólica la responsable de que hayan síntomas en pacientes con cardiomiopatías, enfermedades valvulares y enfermedades isquémicas. Y lo que encontramos además es que la función diastólica determina la aparición de síntomas, puede condicionar la respuesta al tratamiento y por tanto el pronóstico en este tipo de personas. Para garantizar que haya un gasto cardíaco adecuado, el ventrículo ha tenido que experimentar un incremento paulatino de la presión de llenado. Esto hace que estos pacientes tengan un amplio espectro de síntomas desde la disnea de esfuerzo hasta una insuficiencia cardíaca franca. La disfunción diastólica desde el punto de vista fisiopatológico tiene unos componentes que van desde la estructura cardíaca, representado por hipertrofia, fibrosis, enfermedades infiltrativas, constricción pericárdica y edema del miocardio, a componentes que están más relacionados con la relajación inapropiada del miocito, llámese isquemia o hipoxia, sobrecarga de calcio, depresión de ATP, medicamentos como el digital y la hipertrofia que genera una alteración en el fenotipo contráctil y metabólico. Nuestro ciclo cardíaco está compuesto por una fase sistólica y una fase diastólica, donde la diástole representa 2/3 de todo el ciclo. La diástole se ve disminuida a representar prácticamente el 50% del ciclo en pacientes que están en un esfuerzo físico o bajo ejercicio. Lo que sí encontramos es que la diástole va desde el cierre de la válvula aórtica hasta el cierre de la válvula mitral. Y aquí encontramos varias fases fundamentales. Una de ellas es esta primera denominada relajación isovolumétrica, que va desde el cierre de la válvula aórtica hasta este punto donde se abre la válvula mitral, lo que lleva consigo una fase de llenado rápido donde la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aurícula, generándose el llenado precoz. Luego una fase de equilibrio donde estas presiones entre el ventrículo y la aurícula se equilibran para terminar con una fase final en el que hay una contracción auricular que termina ese proceso diastólico ventricular. Esta diástole ventricular, como vemos entonces, está condicionada por tres parámetros sobresalientes que serían relajación y distensibilidad ventricular, un fenómeno de contracción auricular, pero encontramos muchos más, la precarga, la poscarga y un listado que se extiende pasando desde la distensibilidad pericárdica, la presión intratorácica, la frecuencia cardíaca y la misma conducción eléctrica interventricular. La lucitropía, esa capacidad de relajación de las fibras musculares cardíacas, está lejos de ser un fenómeno pasivo, es un fenómeno que requiere energía, que requiere un gasto de ATP. Para que el calcio se retire de la troponina C y pueda generar este complejo inhibitorio entre la tropomiosina y la miosina, que en últimas evita la unión con la actina, se requiere energía. La lisis de esta unión actina-miosina también está condicionada por la aparición de ATP. Al tiempo que se necesita ATP, también las concentraciones del calcio en el citosol
juegan un papel preponderante. Un paciente con un calcio muy incrementado genera que haya una disminución de la distensibilidad de nuestro ventrículo izquierdo. Vemos entonces que por la conformación de las fibras musculares de este ventrículo, la relajación, un proceso netamente activo, genera un efecto de succión dado por esa diferencia apicobasal de presión que va de 1 a 3 milímetros de mercurio, donde la sangre entra rápidamente, facilitado por este fenómeno. Este periodo de tiempo, que representa la velocidad con la cual disminuye la presión, lo mismo que la relajación de las fibras musculares y por tanto la velocidad del descenso máximo, es denominado el tiempo de constante relajación isovolumétrica. Este tiempo, un tiempo de relajación isovolumétrica, está modificado en el paciente con disfunción diastólica. Vemos cómo hay un alargamiento de este periodo en el paciente que tiene una franca dificultad para relajar sus fibras. El paciente con esta disminución va a ser un paciente que de forma paulatina va a incrementar las presiones en este ventrículo. Vemos que para eyectar el mismo volumen, la comparación entre un paciente normal y un paciente con una disfunción diastólica, vemos cómo la presión está incrementada en el paciente con una distensibilidad disminuida, dado por una alteración en esa relación entre las fibras elásticas y colágenas. Muchas veces dado por un proceso de necrosis que genera incremento de las fibras colágenas en las paredes del ventrículo. La ley de Laplace muestra cómo hay un estrés de la pared ventricular condicionado por la presión del ventrículo y adicionalmente multiplicado por el radio sobre el grosor de la pared. Un grosor incrementado es sinónimo de un incremento de la tensión y esto va a condicionar también la diferencia o el delta de presión que hay entre un paciente normal, presión necesaria para llegar al volumen final, y este incremento de la presión en este paciente. Entonces, tenemos como la presión del ventrículo izquierdo se va viendo modificada pasando desde una disfunción diastólica hasta un cuadro sintomático de insuficiencia cardíaca explicada por esta razón. La función auricular juega entonces un papel preponderante. La aurícula está condicionada por la ley de Starling, donde el volumen determina el estiramiento de las fibras musculares, por tanto su acortamiento y el volumen de eyección auricular. Tenemos una fase de precarga, poscarga y contractilidad, representada la poscarga por esa distensibilidad del ventrículo izquierdo. Bien sabido es que la sístole auricular contribuye con el 25 al 30% del llenado del ventrículo izquierdo. Incrementos de ese volumen genera incrementos de el volumen inyectado hacia el ventrículo. Sin embargo, en pacientes que tienen una relación inadecuada debido a que hay una disminución del tiempo de diástole, como por ejemplo en un paciente con taquicardia, un paciente con un bloqueo AV de primer grado, vamos a ver cómo este volumen entregado empieza a verse comprometido y este volumen auricular cada vez más aumentado. Si ya tenemos cambios estructurales en las paredes de nuestro ventrículo, vamos a encontrar que a la aurícula le cuesta muchísimo trabajo volver a eyectar todo este volumen y parte de este volumen que ya no puede pasar al ventrículo genera un flujo retrógrado hacia las venas pulmonares que no tienen válvulas. Esto está dado por este incremento del grosor de las paredes, por esa disminución del volumen intraventricular y por esa disminución de la distensibilidad del mismo. El impacto a nivel pulmonar es ostensible entonces. La fracción de eyección en un paciente con disfunción diastólica se encuentra conservada. ¿Cómo se explica esto? En un paciente con una disfunción sistólica encontramos que hay una caída del volumen latido, siempre con un volumen de fin de diástole que no se encuentra modificado o que se encuentra normal, dado al final una relación de fracción de eyección disminuida. Mientras que en una paciente o en un paciente con una disfunción diastólica tenemos una caída del volumen tanto latido como el volumen de fin de diástole, porque es un ventrículo que es incapaz de recibir la misma cantidad de volumen. El hecho de que disminuyan
el numerador como el denominador hace que la fracción de eyección se encuentre dentro de límites normales. La etiología va a ser y va a estar relacionada, como habíamos dicho, con la edad y con ella la hipertensión sistólica, enfermedad coronaria, diabetes, trastornos respiratorios del sueño, la obesidad, la enfermedad renal, entre otros.